Y ahora sí vamos a entrar en materia. Yo le voy a pedir que por favor pueda abrir usted su Biblia en el Salmo 19. Y vamos a leer Salmo 19, versículo 7, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Toda esta semana en la oración hablamos acerca de los salmos y hoy vamos a culminar esta semana también hablando de este salmo muy importante, el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hermano, en el cristianismo, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, cuando nosotros tomamos ese paso de fe de decir: Señor, tú eres mi Dios, lo que estamos nosotros creyendo son cuatro cosas. Esas son las cuatro pilares, la cuatro fe que nosotros tenemos. Primeramente, nosotros creemos en Dios Padre, que es creador de todo lo que hay. Creemos en el Padre Celestial, creador de todo lo que hay. Creemos nosotros en el Hijo, número 2, el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual nació entre nosotros de una virgen y vivió entre nosotros y nos enseñó el camino, la verdad, la vida, y nos enseñó a llegar al Padre a través de su sacrificio en la cruz, que nos dio perdón de pecados, y su resurrección, y Él volverá. Creemos también en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro compañero, es quien nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es quien nos da fortaleza en momentos de debilidad, es nuestro compañero en todo tiempo. Y hay una cuarta premisa de nuestra fe que es sumamente importante, y esa es que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos en ese único Dios verdadero, Dios en tres personas, es un solo Dios, pero se manifiesta de tres formas diferentes, y creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Y si tal como nosotros creemos, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces tiene autoridad sobre nuestras vidas, y nosotros debemos hacer conforme a sus estatutos, conforme a sus mandamientos, y nosotros debemos de tener fe de sus promesas. La Biblia es la palabra de Dios y como tal debe tener autoridad sobre nuestras vidas para que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos, a sus estatutos, y para que nosotros tengamos fe en sus promesas. Sin embargo, hermano, actualmente hay una presión del mundo tremenda, una presión de los medios de comunicación, una presión de los compañeros, de los amigos, de las personas, en donde le dicen al cristiano y lo bombardean de esta manera diciéndole: qué bueno que tengas la Biblia, pero además de la Biblia necesitas algo más para solucionar los problemas de tu vida. Necesitas de algo más fuera de la Biblia, ¿sí? Y atacan a la Biblia diciendo es que es un libro que tiene demasiados años de haber sido escrito y entonces ya no es actual para nuestros tiempos. Así que tú necesitas oír de la psicología si es que quieres educar bien a tus hijos, o si es que tienes problemas tienes que irte a refugiar a la sociología. Y entonces tratan de engañar a muchos cristianos creyendo que la palabra de Dios no es suficiente para que nosotros guiemos nuestra vida y descansemos en confianza en nuestro Señor. Con ese engaño, hermanos, hermanas, muchos cristianos viven día tras día
basando sus vidas en cualquier cosa menos en la Biblia. Y como resultado, entonces, sus prioridades empiezan a reflejar las prioridades del mundo y empiezan a buscar lo que el mundo busca. Sus vidas prácticamente son iguales a las vidas de una persona sin Cristo. Tú no ves ciertas diferencias. La única diferencia es que la persona se dice cristiana, pero su vida realmente no dista en nada de la persona que no lo es. Y por supuesto, pasado el tiempo, el fruto es nulo. El fruto en sus familias, el fruto en sus matrimonios, el fruto con sus hijos es cero, porque no están basándose en la palabra de Dios, sino se están basando en cualquier otra cosa. Inclusive muchas veces basando su vida en lo que los famosos les recomiendan, después fracasan, igual que la vida de los famosos, después fracasan y después le echan la culpa a Dios. ¿Cómo es posible que si soy cristiano no me vaya bien? ¿Sabes, hermano? Ser cristiano es ser obediente a la palabra de Dios. En una ocasión estaba el profeta Samuel y había un rey que no quiso obedecer a Dios y quiso tomar un botín que no era de él, y después con ese botín, según él, iba a hacer ofrenda a Dios. Hizo una ofrenda pero que no le agradó a Dios, y entonces Dios le mandó a decir: no serás más rey. Y entonces se quejaba este rey y decía: ¿qué no le estoy dando ofrendas a Dios? Y le contestó el profeta: ¿se agrada a Dios de las ofrendas o de las alabanzas, o se agrada más de la obediencia? Le dijo. Por supuesto, la obediencia es más que la alabanza, la obediencia es más que cualquier otra cosa. Y el Señor Jesucristo les decía a las personas: me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y les decía el Señor Jesucristo: aquel que oye mi voz y hace conforme a mis palabras, semejante es a un hombre sensato que cavó hondo y que hizo sus cimientos, sus fundamentos sobre la roca. Y así, aunque vengan vientos, aunque vengan las lluvias, aunque vengan los ríos, esa casa permanecerá firme. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, dice el Señor Jesucristo, es como un insensato que puso su casa sobre la arena, y que cuando vino en las aguas y los ríos, su ruina fue grande. Hermanos, nosotros debemos aprender el día de hoy que nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios, que nosotros debemos ser obedientes a los mandamientos de la palabra de Dios. Y dice aquí en el versículo número 7, en la primera parte del Salmo 19, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Está hablando de la palabra de Dios. La ley de Jehová, los estatutos del Señor, el testimonio, los mandamientos, los preceptos. Está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra de Dios. Y dice: la palabra del Señor es perfecta. Y la palabra perfecto, hermano, la tenemos que entender. La palabra es completa. La palabra quiere decir es incorregible, inmejorable. Eso significa perfecto. Cuando algo ya es perfecto, no lo puedes mejorar. Ya no hay nada más arriba, ya no hay nada mejor. Eso significa perfecto. Perfecto significa es completa. No se puede hacer mejor lo que ya es perfecto. No se puede corregir o superar lo que es perfecto. La palabra de Dios es perfecta, hermano. Y dice ahí que convierte el alma. Que convierte el alma. Hay un tremendo milagro, hay un tremendo poder en la Escritura que no lo tiene ningún libro, ni ninguna doctrina, ni ninguna filosofía. El poder de la palabra de Dios de cambiar vidas. No lo tiene ninguna doctrina, ningún filósofo, ningún sabio. Solo la poderosa palabra del Señor puede convertir el alma. Dice ahí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo le voy a pedir que deje ahí en su Biblia
una marca para regresar después a Salmo 19, pero abra conmigo Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice Romano 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y no está de más preguntar, ¿cuántos de aquí se manifestó el poder del evangelio de Cristo y salvó sus vidas? Cada uno de nosotros sabe que el poder de la Biblia es impresionante para transformar las vidas de aquellos que creen. De eso hemos estado hablando. El que cree va a obedecer la palabra de Dios. Por eso se necesita tener fe en la Biblia. Se necesita tener fe en que es la palabra de Dios, porque entonces uno la va a obedecer, no la va a estar cuestionando. Si uno tuviera aquí enfrente a Dios y Dios te dijera, ve y ama a tu esposa, no lo cuestionaría. Bueno, pues aquí lo tienes enfrente. Esta es la palabra de Dios, la tienes en tu mano. De esa manera te habla el Señor. No nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios. Y si regresamos ahí al Salmo 19, donde habíamos dejado una marca, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El poder de salvación de la palabra de Dios no tiene igual, hermano. Usted puede confiar en que es completa, que es incorregible. Usted puede confiar su familia a la palabra de Dios. Usted puede confiar su futuro a la palabra de Dios. Usted puede descansar en la palabra de Dios. Saber que es un camino seguro, es un camino perfecto. Ese mismo versículo en la segunda parte dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra fiel, ya vimos que dice que es perfecta, ya entendimos que es completa, incorregible. Y ahora aquí nos dice que es fiel. La palabra de Dios es fiel. Y sabes, quiere decir que es absolutamente confiable. Fiel quiere decir que es no falla. Cuando una persona decimos ese es fiel, quiere decir que no falla. Cuando hablamos de la palabra de Dios como fiel, quiere decir que es absolutamente confiable. Es una verdad, y el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero sabes, hermano, dice ahí la palabra de Dios, hablando de la fidelidad de la palabra, dice que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. ¿Sabes, hermano? Cuando una persona llega a Cristo, puede que sea una persona ingenua, puede que sea una persona sin instrucción, puede que sea una persona sin discernimiento, pero empieza a tomar la palabra de Dios como el camino de su vida. Y esa palabra lo transforma de ser sin instrucción, ingenuo, sin discernimiento, a ser una persona sabia. El Señor, a través de su palabra, hace a sus hijos personas expertas en tomar decisiones sabias, guiados por el Espíritu de Dios y por la palabra de sabiduría de la Biblia. Y sabes, hermano, yo le voy a pedir que abra ahí, usted deje ahí otra vez un papelito. 5 libros adelante está Isaías 35, versículo 8. Isaías 35, 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén, hermano. El que anduviere, o sea, no depende de si eres sabio o no, no depende si estás ilustrado o no, no depende si eres inteligente o no, depende si obedeces la palabra de Dios. Entonces, aunque seas torpe, no te vas a extraviar, vas a llegar a la meta y vas a tener victorias en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que tienes que hacer es seguir el camino del Señor. Seguir el camino del Señor, ahí lo está diciendo, será llamado camino de santidad, no pasará por él inmundo. El que anduviere por este camino no se extraviará aunque sea torpe. Por eso esta iglesia se llama el camino, hermano, camino extremo. La primera iglesia cristiana que hubo fue en Jerusalén y también se llamaba el camino. Es un camino que debemos nosotros seguir, es un camino en el que debemos andar. Regresamos al Salmo 19, por favor. Estaba yo leyendo a un hermano cristiano y dice, hablando acerca de este versículo, de que el Señor hace sabio al sencillo, dice: el cristiano más sencillo sabe muchas cosas que los eruditos e intelectuales de este mundo no saben. Por ejemplo, sabemos cómo llegó el mundo a la existencia, sabemos dónde comenzó la humanidad y cuál es nuestro propósito en esta vida. Sabemos cómo los hombres y las mujeres pecadores pueden ser hechos justos delante de su Creador. Sabemos lo que será el futuro final de nuestro planeta y sabemos lo que va a pasar con nosotros después de la muerte. Sabemos muchísimas cosas que el mundo no sabe. Dios, a través de su palabra, hace sabio al sencillo. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace sabio al sencillo. Seguimos leyendo ahí en el capítulo 19 del Salmo, pero en el versículo 8. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y cuando nos habla aquí la palabra de Dios de estas dos características de su palabra, que es recta y es pura, ¿sabes? Lo que quiere decir el Señor es que no hay maldad en sus mandamientos. Muchos hombres que rigen a los pueblos tratan de poner leyes sobre sus pueblos, sobre sus naciones, con el afán de enseñorearse de ellos, de no perder el poder o de robarles inclusive sus bienestar. Y muchos hombres lo hacen así. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es un Dios de amor. Dios es un Padre. Y cuando un padre da un mandamiento, no es con maldad o no tiene un objetivo de manipular a un hijo o de sacar ventaja de él, sino que cuando un padre da un mandamiento es para proteger a su hijo o librarlo del mal o librarlo de la muerte. En nuestras casas, por ejemplo, si usted tiene un niño pequeño, yo tengo esta regla: si la mamá está cocinando, no se puede andar corriendo alrededor de la estufa. ¿Cuántos tienen esa regla en su casa? Pues hermano, es lo más lógico. Pero entonces imagínate al niño con su pelota diciendo: mi papá no me ama. ¿Cómo es posible? Primero me regala esta pelota y después no me deja usarla. Qué malo es mi padre. ¿Será que el padre es malo por no permitirle jugar pelota cuando la mamá está con un sartén que tiene aceite hirviendo? Le está salvando de que esa pelota vaya a golpear el sartén y le vaya a caer el aceite a él o a su madre. Esa regla tiene un propósito, que es salvarle la vida. Es un padre que está amando a su hijo y por eso le pone una regla. Así es el estatuto del Señor, es puro. El estatuto del Señor es recto. No hay maldad en la palabra de Dios. No hay un afán de manipular. No hay un afán de sacar ventaja. Es un padre amoroso protegiendo a sus hijos. Es un padre amoroso librándonos del mal y librándonos de la muerte. Por eso la palabra de Dios dice ahí: los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sí?
Cuando nos habla de esa rectitud y de esa pureza de los mandamientos de nuestro Señor, nos está diciendo: están escritos por amor, para librar nuestra vida de la muerte. Es un camino seguro, hermano. Por eso la palabra dice: alegra el corazón. Cuando una persona no sabe qué hacer, qué angustia tiene. Cuando una persona tiene a sus hijos que se están desviando. Ayer en el metro una hermana se acercó a orar por una señora y le dijo: ¿quiere que yo puedo hacer una oración por usted? Y le dijo la señora: quiero decirte algo, mi problema no soy yo, son mis hijos se están desviando. Yo te pido que ores a Dios para que mis hijos sean tan buenos jóvenes como tú, le dijo. Y le dijo esta muchacha: acérquese a la iglesia. Y se quedaron de ver el día de hoy aquí. Acérquese a la iglesia y sus hijos, Dios va a enderezar el camino de su casa, porque es promesa de Dios. Y oraron ahí en el vagón del metro. Hermanos, sabes, los estatutos del Señor son rectos. Es un camino seguro, aún para enderezar el rumbo, si es que el rumbo está torcido. Y alegra el corazón. Esa señora se puso contenta: ahora tengo esperanza. No sabía yo qué hacer, pero ahora ya sé que tengo esperanza. Hay una luz al final del túnel. Cuando nosotros recibimos el estatuto del Señor y la promesa de Dios, entonces tenemos alegría en el corazón. Y dice la palabra de Dios que los estatutos del Señor y los preceptos son puros. Dice el versículo 8, que alumbran los ojos. Yo no sé si a usted le ha pasado a medianoche que se vaya la luz y usted quiera ir a algún lugar, a lo mejor a traer una lámpara. ¿Y qué pasa cuando no hay luz y está todo oscuro y en tinieblas? Lo que sucede es que nosotros nos tropezamos con todo. Si alguien tenía la silla aquí y la movió para acá, usted está muy seguro de que ahí está el pasillo, pero alguien dejó ahí una silla, ¿y qué pasa? Se tropieza usted con la silla. Y si uno de sus hijos dejó un juguete a medio pasillo, usted no lo ve y lo pisa y puede a lo mejor caerse. Eso es lo que pasa en las tinieblas. Pero la palabra de Dios trae luz a nuestro caminar. La palabra de Dios alumbra las tinieblas. En un mundo que está lleno de confusiones y de tinieblas, la luz de Jesucristo alumbra para que nosotros lleguemos al final de esta vida con éxito y con bendición en el nombre de Jesús. Para que podamos nosotros sacar adelante a nuestros hijos, a nuestra familia. Ahí está la palabra de Dios. Alguna vez le conté, estaba yo en un grupo de ciclistas que nos juntamos. Y había dos grupos, uno se iba a ir un poco más temprano. Y entonces un señor ya de edad más avanzada llegó con nosotros y nos dijo: pongan atención en lo que les voy a decir, jóvenes, nos decía. Hay una calle que se llama Luna, ¿se acuerdan cuál? Sí, bueno, va usted a dar la vuelta ahí y van a ver unas vías del metro, ¿se acuerdan? Sí, las recuerdo. Bueno, adelantito hay una tienda que vende cosas para exteriores y muebles de exterior. ¿La han conocido? Sí, la conozco. Bueno, justo enfrente de esa tienda pusieron un concreto nuevo, pero un carro pasó cuando estaba fresco el concreto y entonces dejó todo ondulado y ya hay varios que se han accidentado ahí. No se alcanza a ver porque está de bajada. Sí, entonces lo que tienen que hacer es que cuando pasen las vías del metro, cámbiense al carril de en medio. Sí. Cuando íbamos en esa calle, dimos la vuelta, me acordé de la instrucción que nos dio. Sí, y les dije: vamos a cambiarnos al carril de en medio. Nos cambiamos al carril de en medio y justo donde pasamos, enfrente de la tienda, habían unos todo ondulado porque un carro pasó por encima del concreto fresco y lo dejó todo ondulado. Si no nos hubiera dicho, nos hubiéramos accidentado todos. Yo quiero decirle, la palabra del Señor es esa instrucción para que tú no te accidentes en esta vida. Cuando el Señor le dice a un joven, a una jovencita: honra a tus padres, le está dando una instrucción el Señor para que no se accidenten en esta vida, para que no al ratito estén padeciendo el pecado y la maldad, estén padeciendo la maldición. Por eso la palabra de Dios dice que alumbra nuestros ojos. Si me ayuda ahí a abrir el Salmo 119, ahí más adelante. El Salmo 119, versículo 105. ¿Lo tienen, hermanos? Dice ahí la palabra:
dice, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está diciendo exactamente lo mismo que nos dijo el Salmo 19, versículo 8. Esos mandamientos, preceptos del Señor son puros y alumbran los ojos. Alumbran los ojos. Terminamos con esto, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y le voy a pedir a mi hermano del piano si me ayuda, por favor. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. ¿Sabes, hermano? Las filosofías huecas que dicen que la Biblia no es suficientemente desarrollada para nuestros tiempos, son filosofías que en realidad es exactamente lo contrario. Lo que nosotros, tú y yo, a lo mejor en nuestra generación estudió en la filosofía y en la psicología, hoy ya todo eso fue totalmente borrado, ya todo eso se sabe que es obsoleto y que no funcionaba, y hoy hay nuevas técnicas y hoy hay nuevas filosofías y nuevas ideas. Y sabes, lo que hoy es nuevo y lo que hoy estudian nuestros hijos como lo mejor, dentro de unos años va a ser obsoleto y van a decir nos equivocamos, eso que escribieron no estuvo correcto, y así va a pasar por siempre. Esas filosofías y esos pensamientos de los hombres que ayer eran sabios hoy son obsoletos, y los que hoy se toman como correctos mañana lo serán. Pero hay algo que nunca cambia. La palabra eterna de nuestro Dios es un cimiento seguro. Y todos aquellos por milenios, por años, que han apoyado su vida en la palabra segura de nuestro Señor, han encontrado salvación y vida eterna para ellos y para sus casas. Esta es la palabra segura en la cual tú puedes depositar tu confianza. Es la palabra de un Padre que nos ama. Es una palabra que no cambia. Es una palabra que dice ahí, permanece para siempre. Pasan los siglos, cambian las culturas, y sin embargo la palabra de Dios sigue siendo real, sigue transformando vidas, sigue salvando hombres y mujeres de la ruina del pecado. Sigue siendo poderosa la palabra de Dios, sigue siendo el único camino que lleva al Padre, nuestro Señor Jesucristo y su evangelio. Hoy nosotros debemos saber y entender que teniendo la palabra de Dios lo tenemos todo. Hace unos meses me preguntó un muchacho y me dijo: pastor, ¿me puede hacer un favor? Recomiéndeme un libro que a usted le haya hecho una transformación de vida, un libro que a usted le haya tocado tremendamente. Y le dije: mira, te voy a recomendar mi libro favorito en toda la tierra. Dígame cuál es. Le dije: el Evangelio de Juan. Ese es mi libro favorito en toda la vida. Ese me cambió la vida. Y el muchacho se me queda viendo: no, pastor, uno que lo haya impactado tremendamente, dígame otro pues. Le digo: está bien, mi segundo libro favorito en la vida es el Evangelio de Mateo, hermano. Y se me queda viendo: ¿no tiene otro de otro autor? Me dice: sí. Le digo: está bien, mi tercer libro favorito en la vida es el libro de los Romanos. Ese lo escribió Pablo. Y le pregunté al muchacho y le dije: muchacho, ¿tú has leído la Biblia de pasta a pasta? Y me dijo: no, pastor, no la he leído todavía. Entonces le dije: entonces no tienes que estar buscando otro libro. Termina primero la palabra de Dios y luego buscas otro libro. Sí, si usted no ha leído la Biblia de pasta a pasta, y sabes, no me importa si no se vende ni un libro en la librería, pero que se vendan todas las Biblias, hermano, porque esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Si usted no ha leído la Biblia de pasta a pasta, no lea, hermano, ni el periódico, pues, hasta que no la acabe. Es un testamento para usted. Es un testamento, es vida, transforma vidas. Es tan profunda la Biblia, es tan profunda, que yo le quiero que usted me ayude a terminar de leer esos versículos para que vea lo que hace.
Dice versículo 9 donde nos quedamos: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo, fíjate lo que dice esto, escúchalo con el espíritu, hermano. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra de Dios, hermano, es tan poderosa, es tan impresionante, que una persona puede estar en un tremendo error, y no aceptarlo. Y a lo mejor llega su esposa, le dice: oye, estás mal. ¿Tú de qué lado estás? Tú deberías de apoyarme en todo. Y se pelea con su esposa. Y luego, como no tiene ganas de comer con ella, se va a casa de su mamá. Y su mamá le dice: oye, mijito, andas mal. ¡Otra! Y por más amor que tiene su esposa, que tiene su madre, no puede ser redarguido. Pero ¿qué pasa cuando ese varón abre la palabra de Dios con fe? La palabra de Dios le habla al corazón. Y dice ahí en el versículo 13, versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermano, la palabra de Dios hay momentos en las que te redarguye. Yo les he contado, hay veces en mi vida que andaba yo pensando que cuando tenía problemas con mi matrimonio, recién empezábamos, yo siempre le echaba la culpa a mi esposa, pero fue tras la lectura de la palabra de Dios que Dios me mostró que el problema estaba yo, y fue ahí donde fui de redarguido y donde pude levantarme una vez más y reconstruir esa familia en el nombre de Cristo. Es a través de esa lectura de la palabra. Hay veces que las personas dicen: oigan, mucha presión en Camino Extremo para que leamos la palabra, nos revisan el devocional. Y aquí entre nos, así, si no le revisaran el devocional, ¿usted leería la Biblia todos los días? Ok, gracias. Sí, gracias. Sí. Ya una vez lo hicimos, dejamos de revisar los devocionales. Y después de un mes le pedimos los devocionales a todos y todos estaban vacíos. ¿De acuerdo? O sea que usted diga: gracias a Dios, porque en esta iglesia me ayudan a leer la Biblia todos los días. Y dice ahí la palabra de Dios: líbrame de los que me son ocultos. Versículo 13 dice: preserva también a tu siervo de la soberbia. ¿Sabes, hermano? La palabra de Dios tiene un poder especial para hacernos humildes. Léala. Tiene un poder especial para que nosotros le aprendamos a dar la gloria a Dios en todo lo que hacemos. La palabra de Dios es poderosa. Nada sustituye a la palabra de Dios. Ningún filósofo, ningún sabio puede sustituir a la poderosa palabra de nuestro Dios, que es la única que tiene el poder de transformar vidas en el nombre de Jesucristo. Es el evangelio de Cristo, es el evangelio del Señor Jesucristo lo que hace todas las cosas nuevas. Y si tú obedeces con fe las palabras del Señor, tu vida va a ser transformada en el nombre de Jesús. No hay nada que se pueda oponer ante la palabra y al poder de nuestro Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, no hay forma que te vaya mal. No sucede, no puede pasar. Es palabra de Dios que el que obedece sus preceptos va a ser prosperado en todo lo que emprenda. Es palabra de Dios, es promesa de Dios. Deposite su confianza en Él, obedezca sus mandamientos y le irá bien. Aún Dios le dará, dice la palabra, el que encuentra en su palabra el deleite. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios es un Padre bueno y además es un Padre que galardona a sus hijos que le obedecen. No solamente te libra de quemarte con el aceite caliente. Como obedeciste, te voy a dar un dulcito, mijo,
porque eres un niño obediente. Así es el Señor con nosotros. Eres obediente, voy a concederte las peticiones más íntimas de tu corazón. Las peticiones más íntimas de tu corazón, porque tú eres mi hijo amado y no te voy a negar nada, dice el Señor. Dice el Señor, porque tú eres mi hijo amado y te voy a bendecir. Aquella persona que obedece al Señor con todo su corazón va a ver la gloria de Dios, se lo aseguro en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy yo te puedo decir, yo no he visto una sola persona que obedezca a Dios y le vaya mal. No he visto uno solo que obedezca a Dios y le vaya mal. Hace 2 días me encontré a un amigo que es pastor y nos saludamos con mucho gusto, y es un pastor que obedece la palabra de Dios con todo su corazón. Y le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, estoy alegre, feliz, bendecido y lleno de Dios, con una sonrisota. Y me dice, ¿y tú cómo estás? Le digo, estoy alegre, bendecido, lleno de Cristo. Y nos dábamos un abrazo. Hermano, obedezca la palabra de Dios. No hay nada afuera. No hay nada afuera. Solamente hay dolor y destrucción. En la palabra de Dios hay vida y la hay en abundancia. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Yo le invito a que usted se ponga en pie y oremos al Señor juntos. Oremos al Señor juntos. Bendito Padre, verdaderamente, Señor, tu palabra es viva y eficaz y penetra como una espada de doble filo, Señor. No hay nada que la detenga, Dios. Bendito Padre. Y hoy nosotros declaramos nuestra fe una vez más, Dios. Esa confesión de fe, Señor, siempre tiene que estar en nuestras bocas. Yo creo en ti, Dios Padre y Creador de todo lo que hay. Yo creo en ti, Señor Jesucristo, el Señor y el Salvador. Yo creo en ti, Espíritu Santo de Dios, mi compañero, mi guía, mi consuelo, mi fortaleza. Y yo creo, Señor, en tu palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, y he comprobado su poder, Dios, porque todo aquel, Señor, que confía en tus palabras, tu palabra dice, permanece juntamente con ella para siempre. Y como nos enseñó el Señor Jesucristo, Padre, yo quiero, Señor, cavar hondo e ir a esas profundidades de los cimientos, Señor, donde está la roca fuerte, donde está mi salvación, el evangelio del Señor Jesucristo, y ahí fundamentar mi casa, mi familia, mi matrimonio, mis finanzas, la educación de mis hijos, Dios, en tus preceptos, en tus estatutos, que son perpetuos y que permanecen para siempre, Dios, para que aunque se levanten, Señor, tiempos turbulentos, para que aunque se levante, Señor, el viento a golpear fuerte contra aquella casa, o los ríos, Señor, o las lluvias, o los vientos aún de huracanes, Señor, nuestra casa está firme porque está puestos sus cimientos y sus fundamentos en las palabras del Dios fiel que no cambia y que es poderoso, Señor. Hoy yo reconozco, Padre, que tus palabras son esa lumbrera, Señor, es esa luz que alumbra en la oscuridad, en medio de un mundo, Señor, de tinieblas, en medio de un mundo de oscuridad, Señor, y de tropiezos. Tú alumbras con tu palabra, Señor, a aquellos simples, sencillos, humildes que se acercan a ti y que obedecen tus mandamientos, Dios. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu palabra sea esa lumbrera a nuestro caminar, para no tropezar, bendito Dios, para no tropezar, bendito Dios. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy tomo tus palabras, yo hoy tomo tus estatutos, yo hoy los abrazo con todo mi corazón, y como dice tu palabra, escríbelos en las paredes de tus casas y enséñaselas a tus hijos. Así lo haré, bendito Padre, para que la bendición fluya de generación en generación en el nombre de Jesucristo, porque la bendición está en obedecerte, Dios,
en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, por cada varón y cada mujer y cada familia que está aquí, y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de ellos, Señor, no se quede solamente en el oír, sino que pueda llevar su vida a la plena bendición que es la obediencia, Señor. De nada nos sirve estar cerca del reino de los cielos y no entrar a Él, Señor. Acercarnos llenos de conocimiento de tu palabra, Padre, pero si no la obedecemos, no vemos, Señor, esa bendición tan grande y tan poderosa que hay en ti, Señor. Porque tú cambias vidas, porque tú, Señor, haces sabio al sencillo, Dios, porque tú transformas el alma. Y hoy declaramos: el evangelio del Señor Jesucristo tiene poder para salvación a todo aquel que cree, Señor, y por fe nos lo revelas, Padre. Y hoy declaramos: nosotros, Señor, somos esos varones y mujeres que tú nos justificaste en la cruz. Y declaramos: más los justos por la fe viviremos, Dios. La fe en tu palabra, la fe en tu poder, la fe en tu fidelidad, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús.